noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, nunca está de más agradecer a la amabilidad de quienes tomaron en consideración mi nombre para estar aquí esta noche. Al doctor Sergio Pérez, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y al profesor Correa Freitas, que hoy va a jugar un papel muy importante en el acto de esta noche, porque él fue el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando se reinstitucionalizó precisamente por la ley 15.757 del 15 de julio de 1985. Entonces, en la vida hay que ser ubicado, uno tiene que saber el rol que le corresponde. Yo no puedo hablar después del profesor Correa Freitas. Evidentemente no. Entonces pensé, y ayer lo estuve conversando con él, que yo podía hacerle un pie desde el punto de vista histórico y con algunas referencias jurídicas a la creación, a la aparición de la Oficina Nacional del Servicio Civil en nuestra institucionalidad y las razones de esa aparición. Porque creo, como decía recién, que en realidad lo sustancioso de las exposiciones de esta noche van a estar a cargo del profesor Correa Freitas. El artículo 60 de la Constitución, en su primer inciso, incluyó en la reforma del año 1966 un texto que es el siguiente, que no por conocido viene bien recordarlo. La ley creará el Servicio Civil de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca, la ley, para asegurar una administración eficiente. Primero, es interesante señalar la expresión servicio civil, que no es una expresión corriente en idioma castellano. En realidad, la expresión servicio civil tiene un origen anglosajón. Uno de quienes estudió en sus inicios, en la primera etapa de servicio civil de la oficina, su existencia, fue el profesor Emilio Viasco, quien durante muchos años fue después director de la jurídica de la Universidad de la República. En ese entonces era aspirante a profesor adscripto. Y en una obra que hoy es un auténtico incunable, que ya es casi imposible de encontrar, trató los aspectos de los orígenes del concepto de servicio civil y cómo ese concepto fue recibido en nuestro derecho. Entonces, Viasco dice allí que el punto de partida de la idea del servicio civil como una organización encargada de asesorar a la administración y fomentar la capacitación de sus funcionarios se encuentra en un informe de una Royal Commission británica del año 1854, el informe North Coast Rebellion. Los británicos tienen, yo creo que es una cultura muy diferente a la nuestra, porque formamos parte de la cultura occidental, pero en realidad, evidentemente, desde el punto de vista de las costumbres públicas y de la relación de las instituciones, hay muchas diferencias entre el régimen británico y el nuestro. Y los británicos tienen esto, cada tanto forman una comisión independiente que produce algunos informes que no son meros estudios, sino que provocan cambios sustanciales en la sociedad. Uno de ellos, quizá el más reciente de los últimos 30 años, el informe Nolan de 1994 respecto a los estándares de conducta en la vida pública, que constituyó en su momento un verdadero terremoto porque enfrentó a los británicos cara a cara, se vieron al espejo en cuanto a una serie de situaciones que se daban en la vida pública que no estaban dispuestos a reconocer. Por ejemplo, la existencia de algo parecido a nuestras personas públicas no estatales, los llamados organizaciones autónomas cuasi gubernamentales, las llamadas los cuangos, según la sigla inglesa, que servía para que allí terminaran su actividad los diputados de la Cámara de Comunes que perdían las elecciones, por ejemplo. Entre otras cosas, o sea, los vicios, si se puede decir así, los defectos de las administraciones públicas modernas son generales. En mayor o menor medida dependerá de la cultura política, del estado de la sociedad, pero se dan en todas partes. Pero los británicos tienen esto, de vez en cuando reconocen, se miran al espejo, como decía recién. Y ya lo habían hecho en el año 1854 con el informe North Coast Rebellion. Obviamente, estructuras funcionales de carácter permanente han existido desde que existen formaciones políticas más o menos complejas. El antiguo imperio persa
Aqueménides, de las guerras médicas, había funcionarios que inspeccionaban a los sátrapas los ojos y oídos del rey. Pero en realidad las estructuras funcionales permanentes surgen con los estados modernos, con la existencia de funcionarios que tienen competencias personales, ámbitos de actuación definidos o más o menos definidos, que es lo que caracteriza a la administración moderna y a los funcionarios que la encarnan. Pero los problemas que tenían los británicos en aquella época eran verdaderamente importantes. Entonces, en aquel momento, el informe Northcote-Trevelyan trataba, por ejemplo, los siguientes aspectos. La necesidad de profesionalizar la función pública, el ingreso al desempeño de cargos públicos a través de concursos que permitieran que los cargos los desempeñaran las personas más competentes, las limitaciones de edad, tratando de que los cargos de nivel inferior se llenaran con personas jóvenes, de modo de aprovechar de esa manera el ímpetu de quienes tenían el acceso que se les abría a la función pública. Por ejemplo, las conclusiones del informe Northcote-Trevelyan incluían los siguientes aspectos. La existencia de estos concursos y sobre todo la posibilidad de que hubiera un contacto permanente y más fluido entre los funcionarios y la administración. El concepto de servicio civil entonces llega a nuestro país de alguna manera recogiendo esas lejanas raíces británicas y aparece en la Reforma Constitucional de 1966 dentro de un panorama de transformaciones en nuestra sociedad desde el punto de vista político. Habría otras transformaciones después, a partir de fines de la década de 1960 y la década del 70. En aquel momento se trataba de generar, a través de un nuevo texto constitucional, instrumentos más ágiles, más eficientes para lograr los objetivos de las organizaciones públicas. Así se superó, se dejó atrás el sistema colegiado de gobierno del Consejo Nacional de Gobierno, que respondía al ideal de José Valle y Ordóñez de principios del siglo XX, pero al que siempre, tanto en su primer avatar, que fue el del Consejo Nacional de Administración de la Constitución de 1918, como el Consejo Nacional de Gobierno de los años 52 a 67, recibió críticas similares, que de alguna manera reproducían en la dinámica del órgano colectivo ciertas dinámicas propias de los órganos parlamentarios. Se trataba de generar un poder ejecutivo con más potestades, más fuerte para lograr precisamente esos objetivos marcados, y dentro de esas innovaciones aparecen, por ejemplo, la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la mención del servicio civil. Nótese que se trata de una mención que refiere al servicio civil sin más. Fue la ley que se sancionó luego la que interpretó que se trataba de crear una estructura orgánico-funcional que asesorara y que favoreciera la capacitación de los funcionarios. Esa ley fue la ley 13.640, que creó, es una ley de presupuesto, que creó en los artículos 34, 43 y 45 la Oficina Nacional del Servicio Civil. Un tiempo después, un par de años después, el decreto 442/969, de 12 de noviembre de ese año, estableció el reglamento orgánico funcional de la oficina. Quiero recordar aquí, ayer lo recordábamos telefónicamente con el profesor Correa, a Aquiles Lanza. Él fue el promotor, uno de los promotores principales de la inclusión de la referencia al servicio civil y a la creación de la oficina, y fue su primer director también. La oficina cumplió un papel importante, pero pronto de alguna manera se vio inmersa en las turbulencias de la época que nos tocó vivir a todos los que estábamos en aquel momento, unos de mayor edad, otros de menor edad, que fue el deterioro de la situación económica y social y el deterioro también desde el punto de vista político e institucional,
que terminó con la interrupción de la normalidad constitucional el 27 de junio de 1973. Obviamente la Oficina Nacional de Servicio Civil no podía salir indemne de esta situación de torbellino político-institucional, y eso llevó, como lo recordaba el doctor Sergio Pérez recién, a la supresión de la Oficina Nacional de Servicio Civil por el Decreto Ley 14.754 de 1978. Permítanme, de alguna manera empecé in media res, volver un poco atrás. ¿Qué pasaba antes de la creación de la Oficina Nacional de Servicio Civil? Bueno, en realidad, la primera Constitución Nacional que establece disposiciones respecto a la función pública es la de 1934. Allí aparece el aforismo tantas veces mencionado, tantas veces en los hechos desconocidos, de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Y también la exigencia de establecer como marco normativo de la función pública el Estatuto del Funcionario. Estatuto del Funcionario que dio lugar en el año 1943 al Decreto Ley 10.388. Decreto Ley porque fue una norma legislativa del breve periodo de facto del general arquitecto Alfredo Valdomir, quien había sido presidente constitucional entre el 19 de junio de 1938 hasta el momento, fines del año, principios del año 42, en que facilitó, por decirlo así, una reforma constitucional express, asumiendo de alguna manera el gobierno de facto de ese poco más de un año. En aquel entonces, lo que existían eran registros de funcionarios públicos. La Contraloría General de la Nación llevaba, por ley de 1935, la ley 9.461, el registro de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y de los organismos del artículo 220 de la Constitución, mientras que por su parte, curiosamente, correspondía al Tribunal de Cuentas de la República llevar el registro de los funcionarios que se desempeñaban en los organismos del 221, es decir, los entes autónomos y los servicios descentralizados de cometidos industriales y comerciales y de los gobiernos departamentales. El golpe de Estado de 1973 no podía, como decía recién, soslayar la situación de servicio civil. Se produjo la supresión de servicio civil y vivimos una de las épocas más oscuras también desde el punto de vista de la función pública, porque en el año 1977 se dicta, la expresión es esa, es la correcta, el llamado Acto Institucional número 7, que estableció la disponibilidad discrecional por parte del Poder Ejecutivo de los funcionarios públicos, dividiéndolos o separándolos en disponibilidad calificada, disponibilidad simple, e incluso una más que no se califica expresamente, que es la disponibilidad de los funcionarios profesionales que cesaban después de 6 meses de estar en régimen de disponibilidad. Obviamente, la fraseología utilizada en la parte expositiva de este acto institucional número 7 hacía referencia a la necesidad de eficiencia, etc. Pero algo hay que reconocerles, y es que de alguna manera también había una cierta franqueza brutal en la parte expositiva del acto, en cuanto a que se decía que, de acuerdo al principio de que los funcionarios están en el servicio de la función y no de una fracción política, de la nación y no de una función política, se establecía, consecuente con este último principio, el artículo 80 de la Carta Política, en su inciso sexto, declara suspendida la ciudadanía, requisito exigido para desempeñar la función pública a aquellos que por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de propaganda incitase a la violencia, tienden a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. En realidad, este era el cangrejo debajo de la piedra, lo que se pretendía por parte de quienes en aquel momento detentaban el poder, era tener un instrumento para poder purgar, para suprimir de la función pública a aquellas personas que estimaban que o bien no eran afectas o que no eran lo suficientemente afectas al régimen de la época. Y ese es el panorama que encuentra el doctor Julio María Sanguinetti, que nos acompaña aquí en la noche de hoy, cuando asume la presidencia el 1 de marzo de 1985. La necesidad de proceder a la reinstitucionalización del país, tomando medidas absolutamente imprescindibles, dentro de las cuales se encontraba la recreación, cumpliendo el mandato constitucional, de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Yo creo que hasta aquí corresponde que llegue, porque la parte sustanciosa está a cargo del colega e ilustre profesor. Y me conformo con haber dado este panorama respecto al surgimiento de la idea de servicio civil, de las ideas centrales que comportan y de cómo se llega al momento inmediatamente anterior a la sanción de la ley 15.757.